¿Verdad? Fue un culto muy hermoso para celebrar la resurrección del Señor. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la vida milagrosa de Jesús, cómo el Señor, todo su ministerio terrenal acá en la tierra, hizo milagros, ¿verdad? Hizo bienes, hizo milagros de sanación, hizo milagros de transformación, hizo milagros de multiplicación de los alimentos. Vimos la vida milagrosa del Señor, fue una vida milagrosa, pero también vimos la muerte significativa de Jesucristo el domingo pasado. Y vimos la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo. Y el domingo pasado mencioné lo siguiente. Yo dije el domingo pasado que más allá de una celebración, lo que Jesús desea es que podamos nosotros experimentar una vida en el poder de resurrección. Qué bueno poder alabar al Señor por su resurrección, porque su resurrección nos dio vida, su resurrección nos dio vida, nos dio esperanza. Pero es una esperanza que no solamente tiene que ver con la eternidad, es una esperanza también para hacer una vida diferente, nueva, transformar las vidas nuestras. Y es importante entonces porque el Señor lo que desea es que cada uno de nosotros experimentemos su resurrección. La Biblia lo dice así en Gálatas 2:20, vean lo que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Y dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo les decía el domingo pasado que Pedro, quien escribe el sermón en el capítulo 2 de Hechos, Pedro en su sermón, su tema principal era la resurrección de Jesucristo. Y utilizó 2 versículos para hablar de la vida milagrosa de Jesús y de su muerte significativa. Pero usó 9 versículos para hablar del poder de la resurrección. Y todos los discursos de Pedro fueron igual. Él centró el mensaje principal en la resurrección. Porque los discípulos, una vez que Cristo resucitó, una vez que Cristo se les mostró a ellos, la vida de sus discípulos cambió radicalmente. A partir de la resurrección, esos discípulos no fueron iguales. Y lo podemos ver cuando en Hechos capítulo 1, el Espíritu Santo viene a la vida de los discípulos. Y a partir de ahí, vemos cómo esos discípulos empiezan a transformar el mundo. Cómo Dios, usando su Espíritu, usando su palabra y usando a estos hombres, empieza a transformar la vida de los demás. Pero la vida de estos discípulos fueron diferentes completamente, cambiaron radicalmente, porque ellos entendieron que ahí en la cruz ellos fueron juntamente crucificados. Pero también entendieron que ahí en la cruz Jesús les dio vida cuando resucitaron, y ellos entendieron que ahora quien vivía en sus vidas era Jesucristo. Por eso Pablo dice, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ellos empezaron a vivir la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en ellos. Y cuando Cristo está en la vida de una persona, es un Cristo vivo. No es un Cristo muerto, es un Cristo vivo. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que desde que morimos ahí en la cruz con Cristo, cada uno de nosotros, el día que hizo una profesión de fe, el día que se arrepintió de sus pecados, estábamos siendo crucificados juntamente con Cristo. Y en su resurrección Él nos dio vida. Pero nos dio vida ¿para qué? Nos dio una vida diferente. Él provoca en su vida y en mi vida una vida diferente, una vida transformada. Nuestra antigua vida
como dice Pablo ahí, quedó bajo la ley. ¿Qué era lo que decía la ley? La ley decía que todos somos pecadores, que estábamos bajo la condenación del pecado, pero ahora en Cristo nos libró de la condenación del pecado, nos libró de la esclavitud del pecado, y ahora Jesús vive en nosotros. Y ahora usted y yo tenemos vida porque Él vive en nosotros. Ahora imagínese, si Cristo vive en mi vida o en su vida, ¿cómo cree usted que Cristo quiere que usted y yo vivamos la vida? Que lo vivamos como dice Pablo, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. Por eso el mensaje de esta mañana, hermanos. Dani, ¿pasó algo? Sí, hermana. Doña Grace. Bueno, oramos entonces. Señor, te agradecemos y te pedimos en este momento por nuestra hermana Doña Grace. Pongas tu mano sobre ella, cuide su salud. Dios, que tú, Señor, de veras la mires con tu gracia y misericordia en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Decíamos que el mensaje de esta mañana se llama la vida después de la resurrección. Hermanos, la vida verdadera de un creyente inicia en el momento que usted recibió a Cristo. Y cuando usted recibió a Cristo, usted recibió a Cristo resucitado en su corazón. Y entonces, el Pedro que nos habló, como dije, de la resurrección gloriosa, ahora a través de su palabra nos va a hablar la vida después de la resurrección. ¿Cómo es la vida después de la resurrección? ¿Cuál debería ser la forma de vida que los creyentes que conocen y que han experimentado la verdad de la resurrección de Jesucristo deben demostrar? Solamente imagínense a Pedro. ¿Qué hubiera pasado si Pedro y los apóstoles, después de haber visto la resurrección de Jesucristo, hubieran radicalmente vuelto nuevamente a la vida secular que ellos tenían o al estilo de vida que ellos tenían? Sería incongruente decir que Cristo estuviera en los corazones de esas personas o de sus discípulos. Pero Cristo transformó el corazón de esos discípulos. Les dio un nuevo sentido de propósito a sus vidas. Y Dios los usó poderosamente. Entonces Pedro esta mañana nos va a decir entonces ahora cómo es la vida después de la resurrección. Vamos a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. La vida después de la resurrección. Dice Pedro, el mismo que escribió allá en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 4 también, viene Pedro a decirnos en su primera epístola, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección. La palabra favorita de Pedro es resurrección. Usted la puede ver en todas sus epístolas, y Pedro usa siempre la resurrección de Jesucristo. La esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Fran, ¿me podría hacer el favor de traerme un poquito de agua, por favor?
Como les decía, Pedro nos va a hablar acá cómo es la vida después de la resurrección. Nos va a hablar 3 puntos importantes. Uno que toca la conducta nuestra. Otro que toca la confianza de nosotros. ¿En quién confiamos? Y Pedro nos va a decir acá también que la vida después de la resurrección se vive también creyendo las promesas de Dios. Porque si nosotros no creemos lo que Dios ha dicho, difícilmente va a haber un cambio en nuestra vida. Entonces, Pedro nos dice primeramente que la vida después de la resurrección se vive con un cambio de perspectiva y conducta. Él dice ahí: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La resurrección de Cristo, hermanos, no solamente fue un evento, esta nos dio una nueva forma de vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo no solamente nos salvó de la condenación eterna, sino que también nos quiere dar una vida nueva, una nueva forma de vida. Cuando escuchamos y creímos el Evangelio, en ese mismo momento que dijimos con nuestra boca: creo que Cristo murió pagando el precio por mi pecado y que resucitó para darme salvación. Cuando nos hicimos esa oración, el misterio del nuevo nacimiento tomó lugar en nuestra vida. Y ahora es de esperar que haya un nuevo estilo de vida. Si hay resurrección, es vida nueva en todo sentido de la palabra. Un cambio de perspectiva, un cambio de prioridades. Porque el crecimiento espiritual que Dios quiere hacer en nuestra vida no es algo automático, debe ser algo intencional. Sabes, muchas personas hoy en día son como Nicodemo. Son como Nicodemo, que vino a Cristo queriendo saber cómo llegar al cielo. Muchas personas quieren saber cómo llegar al cielo. Creen en el Salvador, como el caso de Nicodemo, creen en un Dios, pero nunca le han pedido que se convierta en su Salvador. Es que una cosa es creer en Dios, otra cosa es que Él sea su Salvador. Ayer hablaba con una persona de 30 años y le hablaba este principio, porque él decía: yo creo en Dios, pero yo le hice la pregunta: ¿es Jesucristo su Salvador? Y cuando yo le hice la pregunta que si era su Salvador, él me dijo: ¿Salvador de qué? Y entonces me dio la oportunidad de decirle Salvador de qué necesitaba ser él. Y gracias a Dios, porque entendió el Evangelio y recibió a Jesucristo el día de ayer. Hermanos, lo que Cristo le dijo a Nicodemo es lo mismo que le va a decir a usted. Es lo mismo que le va a decir a cualquier persona que no haya entregado su corazón a Él. Debes de nacer de nuevo. No es solamente que yo creo en Dios. No. No es solamente saber que hay un Dios, que hay un Salvador. Es que debes de nacer de nuevo. Cristo no dijo a Nicodemo: mira, Nicodemo, empieza a ir a la iglesia cada domingo. No le dijo: empieza a seguirme. Él le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y la pregunta es: ¿cómo puede una persona experimentar este nuevo nacimiento? La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si esta mañana usted está entre nosotros y nunca ha invocado el nombre del Señor para ser salvo, estás aquí porque es una oportunidad de las muchas que Dios te ha dado para que pueda venir a los pies de Él, para que puedas venir a la cruz
y pueda ahí en la cruz arrepentirse de sus pecados y decirle: Señor Jesucristo, creo que tú eres mi Salvador, confieso que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y te pido que entres a mi corazón. Cuando usted hace esta oración con fe, convencido de que Cristo es su Salvador y convencido que necesita de salvación, la Biblia dice, como le decía yo al muchacho, la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo, el Espíritu Santo, Dios mismo a través de su Espíritu, viene a morar a su corazón. Si no tiene a Cristo en su corazón, no puedes dar más pasos en la dirección correcta. Debes unirte a Cristo para que su vida sea transformada y cambiada, porque la religión no puede cambiarte. Usted mismo o usted misma por sus propias fuerzas no puede cambiarse. Solo Cristo puede transformar. Y si nosotros, hermanos, si nosotros ya hemos experimentado ese nuevo nacimiento a través de la muerte y la resurrección de Cristo, entonces estamos encaminados por el poder de Dios para vivir una vida diferente. Y Pedro vincula nuestro nuevo nacimiento con la idea de una esperanza viva. Dice que nos hizo renacer, hablando, eso tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y nos hizo renacer para una esperanza viva. Como decía anteriormente, una esperanza viva que es capaz no solamente de garantizarnos nuestro futuro eterno, sino también capaz de cambiar de quienes somos. La palabra griega para la palabra esperanza, en este pasaje específicamente, significa una expectativa, significa una expectativa ansiosa, significa algo confiado, una esperanza que se vive. En otras palabras, si la palabra esperanza en la que Pedro habla aquí significa una expectativa ansiosa, entonces quiere decir que nuestra esperanza se debe vivir. Que nuestra esperanza, la esperanza que hemos renacido, es una esperanza activa, es una esperanza transformadora, es una esperanza que cambia la vida de las personas. Si somos entonces una nueva creación en Cristo, esto debe afectar nuestra forma de vivir y nuestra forma de ver las cosas. De hecho, 2 Corintios 5:17 lo explica muy bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, una nueva creación. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La vida, hermanos, después de la resurrección, nos señala entonces que los hábitos y que las costumbres pasadas no congenian con la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Ya usted y yo no podemos identificarnos y participar con los valores que teníamos anterior a nuestra vida. No podemos participar ni identificarnos con los valores que tiene este mundo, porque los valores de este mundo siempre están opuestos a Dios. Usted y yo lo sabemos. Siempre van en contra de Dios. Recuerde que Pedro está hablándoles acá a creyentes de la Asia Menor. Recuerden que el hermano Fran nos estuvo predicando sobre el 1 de Pedro y nos decía, nos recordaba vez tras vez que estos creyentes sufrían persecución. Y Pedro les quiere hacer ver, hermanos, que esa esperanza viva a la cual ellos renacieron era una esperanza que estaba anclada en el pasado. Jesucristo resucitó, pero también era una esperanza que estaba anclada en el presente. Jesús está vivo y también era una esperanza que está anclada en el futuro. Está anclada en el futuro. Continúa, Jesús está vivo y perdurará por todo el futuro. Entonces Jesús promete vida eterna.
Hermanos, hermanas, no ponga tu esperanza en un mundo muerto, sino en un Salvador viviente. No pongas tu esperanza, hermanos, o no te enfoques en los tesoros que el mundo te ofrece, sino, como dice Pedro aquí, en una herencia que dice que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que Cristo ha reservado. Ponga la esperanza en esas riquezas que tenemos en Cristo, en una herencia incorruptible, incorruptible, que nunca se va a arruinar, que nunca se echa a perder, que no se puede podrir, que no se puede perder. Tu esperanza y mi esperanza eterna no tiene una fecha de vencimiento, ni nunca se va a echar a perder. También es una esperanza, como dice Pedro, incontaminada, es decir, sin mancha, sin contaminación. Tu herencia y mi herencia eterna es impecable, es perfecta. Pero Pedro dice inmarcesible, una herencia inmarcesible. Los griegos usaban esta palabra para hablar de las bellezas de las flores. Y lo que Pedro quiere decirnos acá es que nuestra herencia eterna nunca va a perder su belleza. Esa es la herencia que se tiene, reservada en los cielos. Gloria a Dios por eso. Segundo punto que Pedro nos habla acá es que la vida después de la resurrección se vive confiando que Dios guarda lo que Él da. Y esto es algo hermoso, hermanos. Dice versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La vida después de la resurrección, como digo, se vive confiando que Dios guarda lo que Él da. Y Pedro quiere decirnos esta mañana que estamos bajo el vigilante cuidado de nuestro Dios. Él dice que sois guardados por el poder de Dios. Tenemos, hermanos, una herencia reservada en el cielo que nada la puede destruir. Nadie puede borrar, nadie la puede contaminar, nadie la puede disminuir, nadie la puede desplazar. Nuestro futuro entonces está bajo una llave en el cielo. Estamos protegidos por un sistema de seguridad más eficiente que existe: el poder de Dios, el poder de resurrección. Que sois guardados. Qué preciosa esta frase. Que sois guardados, esa esperanza en la cual hemos renacido y que tenemos en el cielo. Dice, ustedes están guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y entonces, si estamos guardados mediante la fe que hemos puesto en Cristo, estamos seguros en Cristo, voy a hacer tres preguntas. Tres preguntas que normalmente son a veces traen cierta controversia, inclusive aún entre los bautistas les genera algunas dudas. Quizás te estés preguntando, ¿puede alguien quitarme la salvación? No, nadie se le puede quitar su salvación. Si así fuera, entonces la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, sería temporal, no eterna. Nadie puede quitarte tu salvación, hermano, hermana. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, versículo muy conocido: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede quitarnos la salvación, porque la salvación
el regalo, la dádiva de Dios que usted recibió no es temporal, es eterna. Y tenés una herencia reservada en los cielos. En otras palabras, cualquiera que sea capaz de quitarnos la salvación tendría que ser más grande que Dios. Y como nadie es más grande que Dios, nadie nos puede quitar la salvación. Segunda pregunta: ¿podría Dios quitar mi salvación? No. Si así fuera, sería admitir que Dios fracasó al darnos la redención, la justicia de Cristo que puso sobre nuestros corazones. Sería admitir que Dios fracasó en poner el sello del Espíritu Santo de la promesa y presentarnos sin mancha en el cielo. El Espíritu se vería obligado, ¿sabes?, a quitar su sello y sus dones que Dios nos dio. Y además de eso, Dios tendría que cambiar su voluntad eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y Dios nunca se contradice. Lo que Él promete, Él lo cumple 100%. Él no va a variar de su voluntad. De manera, hermanos, porque Dios guarda lo que Él nos da, porque Dios preserva nuestra salvación siempre, démosle gloria a Dios por eso, hermanos. Tercer pregunta: ¿puede un cristiano elegir devolver el regalo de la salvación? No. Cualquiera que pretenda devolver la salvación, sencillamente nunca la tuvo. Cuando Dios da un regalo y la persona lo recibe, un cristiano no puede devolver la salvación. Ahora, escúcheme bien, esto no significa que un cristiano es incapaz de apartarse temporalmente o de desobedecer a Dios. Si lo ves, los discípulos lo hicieron. Si lo ves, los discípulos negaron a Jesús, traicionaron a Jesús, abandonaron a Jesús. Sin embargo, usted ve la vida de Pedro y vio que Pedro se levantó de su fracaso y volvió a Dios. Entonces, un cristiano no puede devolver la salvación. Puede temporalmente, porque tiene que ser así, temporalmente un cristiano, ¿verdad?, irse fuera del camino del Señor. Pero sabes, la persona que dice ser cristiana, pero decidió elegir dar un paso atrás y estar felizmente de vuelta con el mundo, la carne y el diablo, y no sigue ningún tipo de estorbo, creo que nunca fue salvo. Porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, justicia y juicio. Y un creyente, como le decía, no somos perfectos. Podemos desviarnos. Pueden haber circunstancias, situaciones en nuestra vida que nos desmotivan y nos hacen echar para atrás y caminar en dirección contraria a Dios. Hay cientos de circunstancias. Pero cuando estamos fuera del camino de Dios, Dios siempre va a poner estorbos. Dios siempre va a poner estorbos. Y cuando Dios pone estorbos, las personas pueden levantarse de su fracaso y volver a Dios. Ahora, no soy quien para decir cuánto es ese tiempo, porque eso no me corresponde valorarlo, pero Dios sí lo hace. Hay creyentes que yo he visto que se han vuelto al mundo, pero que han vuelto a los caminos de Dios, lo que llamamos reconciliación con Dios, ¿verdad? Quizás 1 año, 2 años, 3 años. ¿Pero por qué? Porque es el Espíritu Santo trabajando en el corazón de esa persona. Pero hermanos,
hay un hilo muy delgado en esto también. Porque no es posible experimentar la libertad de una conciencia tranquila y luego desear volver a tener una conciencia sucia. No es posible obtener el perdón de pecados y luego desear vivir cargando el peso de la culpa nuevamente. No es posible vivir a la luz del cielo y luego querer vivir en la oscuridad de este mundo. No es posible tener comunión con los santos, cantar alabanzas a Dios y luego despreciar la iglesia cuando la iglesia es la novia de Cristo. No es posible. No es posible caminar con Cristo, confiar en Él y depender de Él y luego decidir, no te necesito más. No es congruente, ciertamente. Como decía, podemos vivir situaciones difíciles en la vida, pero el Espíritu Santo nunca va a bajar tranquilo al corazón de una persona para que se vuelva al Señor. Nunca. Y si nunca sientes eso, si nunca percibes ni siquiera un estorbo en su vida, ahí debes reflexionar después de los comentarios que acaba de mencionar, porque no es posible. Dios tiene que estar estorbándole algo a su vida. Primera Juan, capítulo 2, versículo 19. Vea lo que dice la Biblia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso digo eso. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esto lo digo a manera de reflexión íntima, personal, usted con Dios, usted con su corazón, para que puedas esta mañana medir dónde estás. Si no tienes un estorbo de parte de Dios, reflexione. Si tienes un estorbo de parte de Dios y estás caminando en dirección contraria a Dios, bueno, Dios te dice esta mañana que se vuelva a Él. Como un hijo pródigo. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Y que Dios está con los brazos abiertos para recibirte y abrazarte con misericordia y perdonarte. En la historia del hijo pródigo, usted ve a Dios, al Padre corriendo cuando ve al hijo venir. Es que es Dios siempre que nos topa. Es que es siempre Dios que Él desea correr a nosotros. Me encanta esa frase que dice Pedro, como le decía, que sois guardados, significa protegidos por el poder de Dios. Me encanta porque estamos protegidos por Dios hasta el fin de los tiempos. Y esto significa que ninguna cosa, hermanos, puede pasarnos en esta tierra que pueda cambiar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. La vida continúa después de nuestro paso por esta tierra y continúa por toda una eternidad. Por lo tanto, hermanos, confíe que Dios guarda lo que Él te ha dado y viva agradecido por eso. Obedezca la palabra de Dios, porque Dios tiene pensamientos de bien para nuestra vida y no de mal. Y si esta mañana usted está acá en esta condición, Dios sigue teniendo pensamientos de bien. Dios continúa teniendo pensamientos de bien para su vida y no de mal. Por eso, la vida después de la resurrección no es una vida fácil. Es una vida que debe transformarse. Pero en ese proceso de transformación
pasan situaciones en nuestra vida que muchas veces nos retroceden atrás. Pero tenemos un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia. Por último, la vida después de la resurrección se vive confiando y creyendo que las pruebas afirman la fe. En lo cual vosotros, dice Pedro en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dios está diciendo acá, Dios no está diciendo acá, escuche, Dios no está diciendo acá que nos regocijemos por la presencia de las pruebas. Lo que está diciendo es que podemos regocijarnos a pesar de las pruebas. La palabra prueba aquí tiene la connotación o significa variedad o de muchos colores. Y de muchos colores y de muchas variedades llegan las pruebas a la vida. Algunas más llevaderas, algunas más difíciles de soportar, algunas dolorosas, pero las pruebas llegan. En otras palabras, las pruebas que nos presentan o se nos presentan son de una variedad, diferentes tamaños, distintos colores, distintos matices y formas. Y el mensaje de aliento de Pedro aquí es que en Dios y su gracia podemos superarlas. ¿Cómo podemos superarlas? En Dios y su gracia. La gracia de Dios se adapta en la forma más distinta a cada circunstancia que venga a nuestra vida. En el caso de Pablo, que tenía un aguijón de la carne, el Señor le dijo a Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en su debilidad. En el caso de Pablo, su debilidad era ese aguijón que le estaba afectando. Pero a veces nuestro aguijón en la prueba no tiene que ver con enfermedad, tiene que ver con otro tipo de situaciones, a veces emocionales, muchas circunstancias, muchos colores, muchos matices. La gracia de Dios es suficiente. Algunos de ustedes pueden tener éxito, pueden tener prosperidad y tienen todas sus necesidades financieras satisfechas, pero ¿eso será una prueba en sí misma? Hasta eso puede ser una prueba. Tener todas las cosas necesarias en las cuales usted se pueda sentir confiado, satisfecho, que todo lo tiene. Pero eso es una prueba. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque esa prueba es la lucha de mantener la humildad y la dependencia en Dios, entre otras cosas. Eso se puede transformar en una lucha, en una prueba para nosotros, no teniendo, como dicen, ninguna necesidad. La lucha, tener la humildad y la dependencia de Dios. Algunos de ustedes pueden estar pasando dificultades económicas, otros de ustedes pueden estar luchando con enfermedades. Inevitablemente, hermanos, cada uno de nosotros encontraremos sin duda alguna dificultades en la vida. Pero recuerda esto. Se lo decía a un hermano o una hermana esta semana. Recuerda esto, hermanos. Las soluciones humanas dan resultados humanos.
Las soluciones de Dios dan resultado, gozo, paz, ánimo, fortaleza, esperanza, confianza. ¿Sabe por qué digo esto, hermanos? Porque las pruebas fortalecen nuestra fe en el Señor. Porque las pruebas, hermanos, aumentan nuestro gozo en el Señor. Porque las pruebas nos ayudan a esperar en el Señor mientras vemos su mano y su propósito actuar en cada uno de nosotros. Y quizás muchas veces tenemos que pasar tiempos esperando ver esto. Pero las pruebas nos ayudan a esperar en el Señor mientras vemos la mano de Él actuar en cada una de ellas. Las pruebas, hermanos, nos ayudan a comprender que ninguna situación es demasiado para Dios. Nada es más grande que nuestro Dios. Hermanos, las pruebas profundizan nuestro amor por el Señor, porque nos acercan a Él. Las pruebas contribuyen, hermanos, a que nuestra forma de enfrentarla sea hallada, como dice el apóstol Pedro, en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se ha manifestado. En eso contribuyen también las pruebas que vienen a nuestra vida, para que puedan ser halladas. Alabanza, gloria y honra cuando Cristo venga por nosotros. Dios es el que está a cargo de conducirnos hacia la madurez en nuestra vida cristiana. Y la forma, muchas veces, hermanos, la forma en que Dios nos mejora es pasando y experimentando diversas pruebas y diversos sufrimientos también. Es la forma en que Dios perfecciona su obra en usted y en mí. No podemos evitarlas. Mire este versículo de Job 23:10, que le digo, hermanos, si estás pasando una prueba, mira a Job, lea lo que dice Job en este capítulo 23, y mire lo que hizo Job. Job dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Qué tremendo Job. Si tu prueba es grande, déjeme decirle que no se compara con lo mínimo de la prueba de Job. Usted conoce la historia de Job, y Job está diciendo estas palabras en el momento más difícil de la prueba de este hombre. ¿Qué está diciendo Job aquí, hermanos? Que Job confiaba que el propósito que él confiaba en que Dios estaba sobre su crisis y que no se había olvidado de él. Él conoce mi camino. Dios conoce el camino tuyo en esta mañana si está en una prueba difícil. Él lo conoce, pero tienes que hacer lo que dice Job. Él confiaba en ese Dios que está sobre la crisis, sobre la circunstancia. Y Job dice: yo sé que Dios no se ha olvidado de mí. Él conoce mi situación. Job también comprendió que el propósito de Dios en su crisis no era castigarle, sino era probarle. Él me probará. Él conoce mi camino, Él me probará. Sí, claro, ese es el propósito de Dios. Las pruebas tienen ese propósito. El propósito de Dios es probar nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué tanto ha crecido? Porque tu fe tienes. Déjeme decirle, nadie puede decir que no tiene fe. Claro que sí. La fe que te salvó está ahí. La semilla de la fe está en su corazón. ¿Qué tanto ha crecido? Las pruebas nos ayudan a crecer esa fe, a fortalecer esa fe. Comprendió que el propósito de Dios en su crisis no era castigarle, era probarle. Nunca piense que por más difícil situación que pase en su vida es que Dios te está castigando.
No necesariamente, hermanos. Dios quiere probar. Job creyó que Dios algún día pondría fin a la prueba y sacaría algo bueno. Él dice, y saldré como oro. Qué tremendo este hombre, qué pensamiento, qué perspectiva, qué enfoque para enfrentar su situación, creyendo que Dios, algún momento Dios va a acabar esto. Algún día Dios va a sacar algo bueno de esto. Claro, y saldré como oro, más fuerte, más purificado. Pero también, hermanos, Job se mantuvo firme en sus convicciones. Esto es muy importante. No dejó de seguir a Dios. Guardé su camino y no me aparté. Dígame, si usted en algún momento difícil de su vida no ha dejado de sentir deseos, de dejar, como dicen, el camino del Señor, no ha dejado el deseo de tirar la toalla, ¿quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? Yo te lo he hecho. ¿Usted? ¿Cuántos no hemos querido dejar la toalla botada, dejar el camino? ¿Cuántos no hemos desanimado para seguir otras respuestas o soluciones? Todos. Pero sabes, Job tenía las convicciones. Hermanos, no importa la prueba, nunca te alejes de Dios. Guarda su camino, nunca se aparte de Dios. Convicciones, hermanos, convicciones. Y algo más, Job confiaba, Job comprendía, Job creyó a Dios, Job se mantuvo firme, pero también Job valoró y amó la palabra de Dios. En medio de su crisis, él dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Escuche, Job no tenía la Biblia. Job no tenía lo que usted tiene en sus manos. Job no tenía lo que usted tiene en su dispositivo electrónico. Job dependía de la revelación de Dios, de lo que Dios le hablara. Y él dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y usted tiene toda la palabra de Dios, toda la revelación de Dios. Cuando Dios nos prueba, no lo hace, como decía, para hacernos daño. Él quiere obtener oro de nosotros. Y esa es la forma en que Dios va a lograr, a través de las pruebas. Esta es la escuela de Dios. Es la escuela de Dios. Cuando estemos en la presencia de Cristo, hermanos, cuando usted y yo estemos en la presencia de Cristo, por supuesto que las pruebas, hay muchas cosas que no vamos a comprender, que no vamos a entender, por supuesto. Pero es seguir el ejemplo de Job, que está ahí en la pantalla. Y cuando estemos en la presencia de Cristo, veremos el valor de esas pruebas. Porque en esta tierra difícilmente vamos a ver el valor completo de las pruebas. Habrán pruebas que nunca vamos a comprender ni entender por qué. Pero allá en el cielo, cuando estemos con el Señor Jesucristo, vamos a valorar la escuela del Señor. En resumen, en esta enseñanza, hermanos, si aplicamos la vida después de la resurrección, debemos vivir con un cambio de perspectiva y conducta. Debemos vivir enfocados en la herencia que Cristo nos ha reservado en los cielos y no en los bienes temporales que el mundo nos ofrece. Debemos vivir confiados que Dios guarda lo que Él da. Nuestro presente y futuro está bajo su cuidado. Debemos vivir también confiados que las pruebas afirman nuestra fe y es la forma en que Dios nos perfecciona. La vida después de la resurrección debemos vivirla también, hermanos,
creyendo que la gracia de Dios es suficiente para fortalecernos y ayudarnos en cada circunstancia, hermanos, que pasemos. La vida después de la resurrección debemos reflejar a este mundo deprimido y desesperado que nos rodea un espíritu y un corazón alegre y gozoso, porque en Cristo tenemos esperanza, porque Él resucitó, Él vive y vive en nosotros. Estos son, hermanos, los cristianos que demuestran que hay una vida mucho mejor después de la resurrección. Tenemos una vida mucho mejor. Ayer fue un día de una vida mucho mejor para los que estuvimos presentes. Servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ser luz en una comunidad tan necesitada. Usted puede ser luz ahí en su trabajo. Y quizás estás pasando pruebas, enfréntelas como Job las enfrentó. Y usted puede reflejar ese gozo, esa paz, esa paz y esa fortaleza que el Señor le da a una persona cuando está pasando situaciones difíciles, y poder reflejarla en otras personas, que ellos vean una vida diferente, que ellos puedan ver a Cristo Jesús resucitado en usted y en mí. Hermanos, la vida sí es difícil, claro que es difícil, pero pónganse a pensar, hermanos, pónganse a pensar. Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias. No podemos tener excusa delante de Dios. No podemos llegar al trono de Dios. No podemos llegar más bien al cielo y diciéndole: Señor, es que yo fui muy débil, es que yo fui un creyente carnal, es que yo no tuve las herramientas necesarias. Y Dios te va a decir: te di la palabra, te di la oración, te di iglesia, te di ejemplos de hombres y mujeres que siguieron mi pisada. No tenemos excusa para no cambiar. No tenemos excusa para no tener una vida diferenciada hacia a los demás. No tenemos excusa. No tenemos excusa. Tenemos todo lo necesario y tenemos a Cristo viviendo en nosotros. ¿Qué más? Tenemos su Espíritu que nos puede ayudar, nos puede redarguir, nos puede dirigir, nos puede guiar a ser hombres y mujeres de bien para gloria y honra de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte esta mañana que esta palabra tuya verdaderamente, Señor, traiga una transformación, como hemos hablado, en nuestras vidas, pero que también, Señor, pueda traer, Señor, en algunos casos quizás, Señor, una reconciliación contigo. Tú lo sabes, Señor, solo tú lo sabes. Nadie más que tú, Señor, conoce los corazones acá presentes. Y, Señor, yo ruego, Dios, si un creyente, Señor, no está, Señor, en tu camino, Dios, no lo deje tener quietud, no lo deje tener paz. Hazlo volver al camino, porque solo hay un camino, solo hay uno, Señor. Hazlo volver al camino de la esperanza, al camino del gozo, al camino, Señor, de la verdadera plenitud en Cristo. Yo te ruego, Señor, que tú hagas tu obra a través de tu Espíritu Santo y a través de la palabra que se ha predicado esta mañana en cada persona. Y si hay una persona acá, Señor, que nunca ha tomado una decisión por Cristo, que pueda entender también, Señor, que no solamente con creer que hay un Dios es suficiente para ir al cielo, pero que también pueda entender que no es la religión la que lo puede salvar, que tampoco puede salvarle sus buenas obras, que solo Cristo puede traer salvación, si te recibe como Señor y Salvador. Si hay una persona acá entre nosotros y me dice: pastor, yo nunca he tenido un encuentro personal con Cristo, yo quiero decirte esta mañana lo que la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. La palabra muerte en la Biblia es una muerte espiritual, significa separado completamente de Dios eternamente. Tu pecado te separa de Dios. Y yo quiero decirte lo que dice la siguiente frase de ese mismo versículo: más la dádiva,
Es decir, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta mañana usted ha escuchado el Evangelio y ha entendido que para poder ir al cielo, para poder tener de la seguridad de la que hemos hablado, tienes que recibir a Cristo. Si una persona acá nunca ha recibido a Cristo, yo te invito a que haga esta oración desde su corazón y dígale a Dios así: Padre Celestial, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a dar su vida en la cruz por mí. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por haber pagado el precio de mi pecado. Esta mañana confieso que soy un pecador o pecadora. Me arrepiento de todos mis pecados. Y Señor Jesús, yo te pido que entres a mi corazón para que seas mi Salvador. Por favor, Señor, recibo y acepto el regalo de la vida eterna que esta mañana tú me estás dando. Gracias, Señor Jesús, por la salvación que has traído a mi corazón esta mañana. En tu nombre oro, Señor Jesús. Amén. Siempre en actitud de oración. Si usted hizo esta oración, me gustaría que levante su mano para gozarme con esa decisión tan importante que usted ha tomado. Una persona que levante así la mano, gracias a Dios. Una persona que levante, gracias a Dios. ¿Sabes? La Biblia dice, como dije anteriormente, que habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cristo vive en su corazón y él quiere darte no solamente una vida eterna, sino darte una vida nueva, transformada, diferente en él. Y hermanos, hermanas, cada uno ahí en su corazón reflexione y piense de lo que Dios le ha hablado esta mañana. Señor, en el nombre de Cristo, te doy gracias por la salvación que has traído esta mañana a estas dos personas en este lugar. Tu nombre sea honrado, tu nombre sea alabado. Y que tú, Señor, empieces a hacer una nueva vida en estas dos personas, Señor. Y a nosotros, creyentes, Padre, ayúdanos de veras a poner nuestra perspectiva y nuestro enfoque en las cosas eternas. Ayúdanos de veras a dejarnos ser guiados por tu palabra, porque tu palabra, Señor, en tu palabra podemos ver pensamientos de bien y no de mal. Ayúdanos, Señor, a entender que tu palabra ha dejado la bendición para aquellos que quieren obedecerte, y que podamos, Señor, entonces vivir la vida cristiana de veras, Señor, pensando, Señor, en las cosas eternas que tenemos, y siendo personas creyentes que podamos reflejar el gozo tuyo aunque estemos en diversas pruebas. Gracias, Dios, por tu palabra esta mañana. Bendice la congregación, bendice cada persona, cada familia, Señor, que tu nombre sea honrado en este lugar. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga.